Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta calavera conocida como la Catrina. En el año pasado hice un modelo, como ha tenido tanto éxito, para este año he preparado otro modelo más. La Catrina tiene alrededor de 18 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer la calavera, que es el hilo en color blanco, tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y he utilizado un ganchillo de 4 milímetros. El resto de hilos tiene un grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y he utilizado un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también relleno para rellenar la calavera, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos bien el anillo mágico y el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 2 puntos bajos, en el siguiente punto también tejemos 2 puntos bajos, tenemos 3 aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y después un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Deberíamos tener 24 puntos al terminar esta vuelta. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento,
Terminamos la vuelta con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Después de hacer la cadeneta marcamos el punto y primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. La vuelta también deberíamos terminar con un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un aumento y 3 puntos bajos. Esta vuelta vamos a empezar de un aumento. Un aumento, 3 puntos bajos por separado y repetimos un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta vuelta, vuelta número 5, es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Terminamos el motivo, todavía nos queda un punto deslizado, sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador. Desde atrás hacia adelante podemos sacar el marcador, cogemos el punto, lo ajustamos y lo sacamos hacia el otro lado. Ahora subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y vamos a tejer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 40 puntos bajos, pero la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior del punto. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Saltamos este punto que hemos pasado al otro lado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos una vuelta sin aumentar, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos otras 5 vueltas más sin aumentar, pero estas vueltas ya tejemos en el punto entero. En cada vuelta deberíamos tejer 40 puntos bajos. Son vueltas hasta la vuelta número 11. Tenemos 5 vueltas en la base y tenemos que hacer 6 vueltas sin aumentar. En total son 11 vueltas. Vuelta número 12. En esta vuelta vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y empezamos de 7 puntos bajos. Hacemos un aumento y
Y repetimos el motivo, 7 puntos bajos, y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Deberíamos tener 45 puntos después de terminar esta vuelta. Vuelta número 13. En esta vuelta también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Empezamos con 4 puntos bajos, un aumento y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. Repetimos el motivo, 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo de 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos otras 3 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 14 también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo otras 4 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 15. En esta vuelta también aumentamos 5 puntos. El motivo que tenemos que repetir 5 veces es 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Un aumento y terminamos el motivo con 5 puntos bajos. Repetimos el motivo, 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos otras 3 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer la vuelta número 15 deberíamos tener 60 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 10 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 60 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta y el primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 60 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Son vueltas de número 16 hasta la vuelta número 25. Y nos vemos en la vuelta número 26. Ya tengo las 10 vueltas sin aumentar hechas. En total tenemos 25 vueltas. Ahora, vuelta número 26. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces son 4 puntos bajos, un menguado o una disminución y 4 puntos bajos. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta, marcamos el punto
Tejemos 4 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 2, 3, 4. 4 puntos bajos, y para hacer una disminución cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. Repetimos el motivo, 4 puntos bajos, una disminución, y 4 puntos bajos. Repetimos, 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo de 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos otras 3 veces más. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 27 dejemos sin disminuir. Deberíamos tener 54 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 54 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 28. En esta vuelta también vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta también vamos a marcar la mitad, otra mitad de la labor. Entonces, como tenemos 6 motivos iguales, tejemos 3 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos, una disminución. Tenemos un motivo. Repetimos 7 puntos bajos, una disminución, repetimos una vez más, siete puntos bajos, una disminución. Tenemos 3 motivos y nos quedan otros 3 motivos, entonces hemos llegado a la mitad de la vuelta. Marcamos este punto. Este marcador nos va a ayudar a colocar bien la decoración, los ojos, la nariz y luego marcar los dientes. Y aquí continuamos con el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 28 vueltas. Antes de terminar la labor, vamos a hacer y colocar la decoración. Tenemos 28 vueltas. Antes de continuar y cerrar la calavera del todo, vamos a hacer los ojos, la nariz y bordar los dientes.
Para hacer los ojos formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos primero 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, subimos un punto de cadeneta más. En el punto que tenemos el marcador vamos a cerrar la vuelta. Y ahora hacemos 14 puntos altos dentro del anillo mágico. Tenemos 14 puntos altos y las 3 cadenetas. Ahora cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto alto de la vuelta anterior. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Y continuamos. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Ya tenemos 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos 15 aumentos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora añadimos el hilo en color rojo o rosa. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 puntos de cadeneta, 3 puntos altos en el mismo punto donde hemos empezado a tejer, donde tenemos las 3 cadenetas, un punto alto, 2 y 3. 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en la segunda vuelta, pero tenemos que saltar 2 puntos bajos. Dejamos 2 puntos bajos sin tejer y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 3 puntos de cadeneta y 3 puntos altos en el mismo sitio. Saltamos 2 puntos bajos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 3 puntos de cadeneta, 3 puntos altos en el mismo sitio donde hemos hecho las 3 cadenetas, un punto alto,
2 y 3. 3 puntos altos, saltamos 2 puntos bajos de la segunda vuelta y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos esta parte durante toda la vuelta. Hacemos el último motivo y el punto deslizado hacemos en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta. Entonces saltamos 2 puntos, saltamos el punto deslizado, por detrás de la labor hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cortamos el hilo, cerramos el punto y vamos a hacer una vuelta más con el hilo en color verde. Aquí igual el hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Sacamos un punto hacia adelante y esta vuelta vamos a tejer en punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada punto bajo de la segunda vuelta. Uno, dos. Tenemos que hacer 2 puntos deslizados entre los pétalos. Dos puntos deslizados y el tercer punto nos coincide con el pétalo. 1, 2 y el tercer punto en el mismo sitio donde hemos hecho el pétalo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tejemos el último punto deslizado, sacamos la aguja, la pasamos desde atrás hacia adelante. Ahora cogemos el hilo y lo sacamos hacia atrás. Aquí hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Hacemos otro ojo igual que este. Ahora vamos a ver cómo hacer la nariz. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos primero 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto de cadeneta más. Y ahora dentro del anillo mágico primero hacemos 3 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo, hacemos un punto doble alto, 2 y 3. 3 puntos doble altos, ahora 2 puntos altos, dos puntos medio altos,
un punto de cadeneta y 2 puntos medio altos, 2 puntos altos, tres puntos doble altos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Cortamos los hilos para que no sobresalgan de la pieza. Primero vamos a pegar los ojos. Los pegamos 2 vueltas más abajo y a 4 puntos entre ellos del centro. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color negro y vamos a bordar los dientes. Empezamos justo por debajo del ojo, de la mitad del ojo, y por encima de la tercera vuelta contando desde la base. Primero tenemos que llevar el hilo al sitio donde vamos a empezar. El extremo dejamos un poco largo. Vamos a atravesar 3 vueltas. Y la aguja sacamos 2 puntos hacia adelante. Y aquí abajo igual. 3 vueltas y 2 puntos. Terminamos justo por el otro lado, también en el medio del ojo. Y ahora la aguja vamos a sacar 2 vueltas más abajo.
el extremo llevamos para dentro de la calavera, cortamos el hilo, el otro extremo también vamos a esconder dentro y hacemos un nudo con los dos extremos. Ahora vamos a continuar cerrando la parte de arriba. Cogemos el punto, vuelta número 29. Aquí en esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Pero a partir de ahora vamos a trabajar solamente en la parte posterior de la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior. 1, 2, 3. 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Repetimos el motivo, 3 puntos bajos, una disminución, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora terminamos el motivo con 3 puntos bajos. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. El marcador del centro podemos retirar y ahora el mismo motivo repetimos otras 3 veces más. 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Vuelta número 30. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y una disminución. También trabajamos en la parte posterior de la vuelta anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos el motivo otras 4 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 31. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Tejemos los puntos en la parte posterior de la vuelta anterior. Tenemos 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Repetimos 2 puntos bajos,
una disminución y 2 puntos bajos. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 33, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un menguado. 1, 2, 3 y un menguado. Repetimos. 1, 2, 3 y un menguado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 34. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 2 puntos bajos y un menguado. Dejemos 1 y 2 puntos bajos por separado en la parte posterior de la vuelta y ahora un menguado. Y repetimos. 2 puntos bajos por separado y una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Tenemos 34 vueltas, todavía nos quedan 2 vueltas para cerrar del todo. Pero antes vamos a hacer el pelo. Entonces dejamos el punto un poco largo para que no se escape y aquí en la primera vuelta, donde hemos empezado a trabajar en la parte posterior del punto, vamos a añadir un hilo en color verde. Colocamos la labor de esta manera. Y en el primer punto añadimos el hilo y hacemos 60 puntos de cadeneta. Puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. En cada punto de la cadeneta vamos a tejer 2 puntos medio altos. Empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo punto. Pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Tejemos un punto medio alto y otro punto medio alto. Dos puntos medio altos en cada punto de la cadeneta. Continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Tejemos la última cadeneta. Ahora hacemos un punto deslizado en el mismo punto donde hemos empezado.
un punto deslizado. En cada punto de la calavera vamos a sacar dos rizos, dos pelos como este. Entonces, otra vez hacemos 60 puntos de cadeneta. ...60 puntos y ahora dos puntos medio altos en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el tercer punto, hacemos un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo punto. Continuamos de esta manera, rellenando todos estos puntos que sobresalen hasta terminar la vuelta, hasta llegar al mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta, un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo, dejamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Ahora rellenamos la calavera y luego vamos a continuar con las vueltas de las disminuciones para cerrar el agujero. Aquí todavía nos quedan dos vueltas para cerrar la parte de arriba. Entonces, continuamos. Vuelta número 35. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Continuamos trabajando en la parte posterior. Hacemos un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Un punto una disminución. Repetimos el motivo otras 3 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Y la última vuelta, vuelta número 36, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Cogemos la mitad del punto siguiente. Hacemos una. Dos.
6 y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por dentro de todos los puntos por la parte de fuera. Escondemos el hilo . Ahora enhebramos el hilo que hemos dejado en color verde . Y ahora todos estos mechones que tapan los ojos, subimos hacia arriba y los sujetamos con el hilo. Para hacer las flores formamos el primer punto, que es nudo corredizo, hacemos 20 puntos de cadeneta, marcamos el último punto que hemos hecho, subimos otros 4 puntos de cadeneta y hacemos un punto alto en el punto marcado. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto alto. Ahora, el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es un punto de cadeneta y un punto alto en el siguiente punto de la cadeneta. En todas las cadenetas que hemos hecho tenemos que hacer un punto alto. Un punto alto. Repetimos, un punto de cadeneta y un punto alto. Un punto de cadeneta y un punto alto. Hacemos el último punto alto, damos vuelta a la labor, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a formar los pétalos. Entre el primer punto alto y el segundo punto alto, primero hacemos un punto bajo, 2 puntos medio altos, 1 y 2, 2 puntos medio altos y un punto bajo. Repetimos, pasamos al siguiente hueco y hacemos un punto bajo, 2 puntos medio altos y un punto bajo. Repetimos, tenemos que hacer 10 pétalos como estos. Un punto bajo,
2 puntos medio altos y un punto bajo. Un punto bajo, 2 puntos medio altos y un punto bajo. Tenemos 4 pétalos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pétalos como estos y ahora los otros 10 pétalos vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos un punto bajo, 3 puntos altos y un punto bajo. Pasamos al siguiente hueco, hacemos un punto bajo, 3 puntos altos y un punto bajo. Un punto bajo, 3 puntos altos y un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Después de formar el último pétalo, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo bastante largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, ahora enrollamos la labor, empezamos por el lado donde tenemos los pétalos más pequeños. Hacemos otras 5 flores igual que esta. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color verde y vamos a colocar todas estas flores sobre este hilo.
Y ya tenemos la Catrina terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los